Bueno, vamos a empezar con lo que sean alteraciones electrolíticas. En este caso vamos a hablar, es una clase bastante corta, porque son 6 o 7 temas específicos. Vamos a ir empezando con trastornos del potasio, la hipopotasemia o la hipocalemia, cuyas causas frecuentes tenemos el uso de diuréticos, sobre todo diuréticos endovenosos en pacientes por ahí que están internados por insuficiencia cardíaca, que tenemos un uso de diuréticos a altas dosis, el uso de corticoides o glucocorticoides, la hiperemesis, la diarrea por ahí, en pacientes sobre todo añosos, y el hiperaldosteronismo. A nivel electrocardiográfico, ¿qué podemos encontrar? Extrasístoles, es muy frecuente, aplanamiento y ensanchamiento de la onda T, como están viendo acá, fíjense cómo está plana y ensanchada. También puede aparecer una depresión del segmento ST, fíjense que es una depresión que no es isquémica, es más bien asimétrica, con una onda U final prominente. Habíamos hablado cuando hablamos de electrocardiografía normal, que la onda U por ahí aparecía, por ahí no. Bueno, en este caso es patognomónico de esta patología, una repolarización en S itálica, hay que tener un poco de imaginación acá, y un alargamiento del QT, ven que claramente está más de 360, más de 380, y un PR alargado que podríamos verlo acá y acá, claramente. Fíjense la cantidad de cuadraditos que tengan. Bueno, esto es patognomónico de la hipocalemia, hipopotasemia. Ahora vamos con la hipercalemia o la hiperpotasemia, donde vamos a encontrar T picudas y simétricas de base estrecha, sobre todo de B2 a B5, en cara anterior lateral, y como dijimos anteriormente, deberíamos identificarlo o diferenciarlo de la isquemia. QRS puede estar ensanchado por bloqueos intraventriculares, que ya habíamos dado también en clases anteriores. La onda P puede estar aplanada, inclusive desaparecer la onda P, eso también es muy característico de la hipercalemia. A mayor potasio a veces, sí, a mayor nivel de potasio sanguíneo, más aplanada puede estar la onda P, puede prolongar también el PR y generar bloqueos, bloqueo AB de primer grado, segundo grado, que lo dimos en el módulo anterior con el doctor Martínez, QT corto, y a veces disociación auriculoventricular, fibrilación ventricular y paro cardíaco por asistolia. Fíjense cómo los trastornos eléctricos o electrolíticos no solo pueden traer alteraciones electrocardiográficas, sino también complicaciones clínicas severas, como ser la muerte súbita, el paro cardíaco, fibrilación ventricular. En este caso, como causas probables, podemos tener la insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica, necrosis cística, hemólisis, cetoacidosis diabética, parálisis periódica familiar de Ganstorp. Podrían buscarlo después. Esto es una entidad bastante rara, pero puede generar hipercalemia. Hipoaldosteronismo, hiporeninémico, donde hay bajo nivel de renina plasmática, generalmente se dan pacientes diabéticos. Y acá estamos viendo claramente las alteraciones. Este es un cuadro muy descriptivo, porque estamos viendo claramente cómo a medida que va aumentando el potasio, esto es hipocalemia, esto es hipercalemia. Fíjense el ST aplanado, prolongado, deprimido acá, con hipocalemia, y en la hiper tenemos más bien picudas, con el QT prolongado. Bien descriptivo, y acá un potasio normal con un QRS y un ST normal. En este caso también tenemos la onda T típica de hipercalemia, más o menos, no se ve tanto, pero está bastante un poco elevada, un QT prolongado, que también se acompaña muchas veces en la hipocalcemia. También como casos especiales, cuando hablamos de trastornos electrolíticos, podemos hablar de los trastornos cuando hay una intoxicación digitálica por el uso de digoxina de digitálicos, a dosis tóxicas o máximas. En realidad, la dosis máxima es lo máximo que deberíamos darle, la tóxica es más que esto. Entonces, el margen terapéutico de la digital es muy estrecho, a su vez. Y por ello, la intoxicación digitálica
es muy frecuente, sobre todo en ancianos, porque tiene un poco de metabolismo también hepático, también en la grasa, entonces los ancianos por ahí están un poco desnutridos o malnutridos, entonces hay mayor intoxicación digitálica en este grupo etario. Obviamente en pacientes predisponentes, pacientes polimedicados de edad avanzada, con fallo renal, problemas de tiroides, con alteraciones concomitantes electrolíticas por el uso de diuréticos, laxantes, aminoglucósidos, hipopotasemia, hipomagnesemia, hipercalcemia, alcalosis, hipoxia, son todas entidades que pueden predisponer a la intoxicación digitálica. Clínicamente nos pueden dar arritmias, básicamente por aumento en la excitabilidad cardíaca en diferentes focos, se llaman focos ectópicos, bigeminias o trigeminias ventriculares, fibrilación auricular lenta, lenta significa menos de 60, 55 de frecuencia ventricular, FA rápida sería más de 60, en reposo más de 120 en esfuerzo más o menos, bloqueo AB con bradicardia extrema, síncope, palpitaciones ACV, déficit del riego cerebral. Fíjense cómo lo que decíamos al principio, no solo el electrocardiograma nos está avisando que hay alguna alteración, sino que esto claramente puede acompañarse de manifestaciones clínicas que no son menores. La cubeta digitálica es lo más característico de la intoxicación digitálica. Fíjense esto, esta cubeta que estamos viendo acá. Es muy típico de la intoxicación digitálica. También un QT corto, PR prolongado, pero la cubeta digitálica, chicos, es lo más patognomónico de la intoxicación digitálica. Acá fíjense, en D2, en ABF, tiene como una pancita, ¿sí? Acá en B6, B6, B5, como una cubeta, por eso se llama cubeta digitálica, acá se ve mucho mejor en amarillo, D2, D3, ABF, es como que cae un poco la onda T, acá en B5, B6 también, podría deberse a intoxicación digitálica. Pasamos ya de lleno a lo que sea trastornos del calcio, ya sea hipo o hipercalcemia. La hipocalcemia aguda puede ser mortal, ya que los pacientes pueden presentar tetania, convulsiones o arritmias cardíacas. Y a nivel electrocardiográfico podemos ver prolongación del segmento ST y del intervalo QT, por aumento en la duración de la onda de Platón, no tiene sentido, pero tenemos que saber que puede prolongar el ST y el intervalo QT. En cambio, los pacientes con hipercalemia frecuentemente tienen acortamiento, a diferencia del anterior. Acortamiento del segmento ST y del intervalo QT. O sea que es inversamente proporcional. La hipocalcemia, hipo prolonga, es como mnemotecnia. Y la hiper acorta. Por eso está muy descriptiva esta imagen donde dice hipercalcemia, el segmento ST y el QT está más bien corto, y en la hipocalcemia prolonga el QT y prolonga también el segmento ST. Cuando tenemos un ACV, ya sea hemorrágico o isquémico, no siempre, no siempre. No es como decir, por ejemplo, un bloqueo AB completo, que vamos a tener un patrón específico que si no cumple los criterios no es. Bueno, en el ACV puede aparecer un síndrome ACV corazón, que alguna vez lo describió alguien, pero son cambios electrocardiográficos muy inespecíficos. Fíjense cómo acá en este cuadro nos nombran los efectos electrocardiográficos. Pueden tener algún accidente cerebrovascular, cambio del ST, bradicardia sinusal, fibrilación auricular, crecimiento de cavidades, trastorno de la onda T, onda U. Bueno, fíjense cómo hay muchas alteraciones, pero en general, y esto es importante, las alteraciones son en el ST y en la onda T. Eso podría ser característico de un accidente cerebrovascular. Por ejemplo, miren acá, si yo no les digo que tiene una ACV este paciente, uno podría decir trastorno secundario por bloqueo de rama derecha, podría decir un poco de isquemia por las ondas T tan negativas, pero en este contexto de este electro es un paciente que solamente tuvo una ACV con estos cambios electrocardiográficos. Fíjense la onda T y el ST en D1 a BL, B1, B2, B3, B4, B5, B6. O sea, en este caso tenemos alteraciones de la onda T y del ST, que es quizás lo más
lo más característico en el contexto de una ACV. No aparece en todos los casos, pero podría ser la causa el accidente cerebrovascular. Vamos a lo que sería el Takotsubo. Tuve la oportunidad de hacer con alumnos hace unos años un trabajo, una revisión de la bibliografía del síndrome del corazón roto, cardiopatía de Takotsubo. Después le vamos a dejar como bibliografía para que quiera revisarlo. Está muy interesante. Es un síndrome o una disquinesia apical transitoria. La punta del corazón es como que no se mueve y presenta sintomatología muy similar al infarto agudo de miocardio. Algo lo habíamos dicho en algunos prácticos. Tiene dolor precordial, alteración del segmento ST, eleva enzimas cardíacas, pero uno le hace un cateterismo cardíaco o una cinecoronariografía y las arterias coronarias son normales. Esa es la particularidad. Todos pensamos que tiene un infarto en curso, arterias coronarias normales en el cateterismo. Takotsubo generalmente se da en mujeres ante situaciones de estrés, pero bueno, esa es la patología que estamos viendo y fíjense cómo a medida que avanza el tiempo empieza a desaparecer los hallazgos electrocardiográficos. Fíjense acá cómo a los 60 minutos de iniciar el cuadro clínico empieza de alguna manera a cambiar el ST. Fíjense acá, es lo más representativo a las 24 horas y 72, como el ST claramente impresiona un supradesnivel del ST y uno diría, esto es un infarto transmural por elevación del segmento ST, lo ingresamos a unidad coronaria, le hacemos un cateterismo cardíaco, previo le podemos hacer una ecografía donde vemos que a una parte del corazón, sobre todo la punta, no se mueve bien y nos vienen arterias coronarias normales. Diagnóstico, síndrome de Takotsubo. Habíamos visto cuando vimos dilatación de cavidades cuáles eran las alteraciones electrocardiográficas en el contexto de la miocardiopatía hipertrófica. Cuando hablábamos de sobrecarga ventricular izquierda. Bueno, esto es lo mismo, una miocardiopatía hipertrófica, que es una enfermedad poco prevalente, pero suele aparecer, generalmente genera muerte súbita, por eso le pedimos a los deportistas y en personas jóvenes un Doppler cardíaco para justamente diagnosticar esta patología. Y lo que nosotros vamos a tener principalmente son alteraciones también en el segmento ST, con un eje que podría estar derivado a la izquierda, en este caso no, pero fíjense cómo tienen estos trastornos en la onda T y en el ST en D1, D2, en ABL, toda la cara lateral. Imagínense un corazón que está muy hipertrofiado. El corazón suele tener el ventrículo izquierdo 10, 11 milímetros. Estos pacientes tienen 19, 20, 22 milímetros de espesor del ventrículo izquierdo y claramente nos traen estas alteraciones que estamos viendo acá de la onda T y del ST. También puede tener alteraciones a otros niveles, como en la onda P, puede tener, por ejemplo, agrandamiento auricular. El QRS también puede tener un eje derivado generalmente a la izquierda, pero los trastornos nuevamente de la onda T y del ST son quizás los más patognomónicos de esta patología. Lo mismo en este electro, fíjense la onda T y el ST rectificado, T negativa. Fíjense acá también en ABF, acá ya aparecen algunas arritmias, también típico de la miohipertrófica. Acuérdense que son predictores de muerte súbita porque está tan aumentado el espesor del ventrículo izquierdo que no le permite una buena irrigación en todo el músculo. Y esto genera algunas lagunas de isquemia y genera arritmias cardíacas. Pasamos de lleno al síndrome de Brugada. Síndrome de Brugada es una entidad clínica más o menos joven, según la bibliografía, en el 92 más o menos se diagnosticó. Es una enfermedad hereditaria autosómica dominante. Se produce una elevación persistente del segmento ST, parecido al Takotsubo, pero aunque la morfología es diferente, también pueden debutar con muerte súbita, y este en general aparece en precordiales derechas, B1 y B2, y reviste gran relevancia clínica por su asociación a muerte súbita, como les dije, por arritmias ventriculares. De hecho, cuando cuando se diagnostica un Brugada, se debe hacer un estudio genético a toda la familia y una evaluación cardiovascular a toda la familia porque hay una predisposición genética, por eso la definición dice enfermedad hereditaria.
Yo identifico un paciente con síndrome de Brugada, tengo que estudiarle a los familiares, hermanos, padres, hijos, familiares cercanos, no me voy a ir con el primo, con el sobrino, no. Padres, hermanos e hijos, porque es probable que alguno eventualmente tenga alguna predisposición genética. Y si no encuentro en el electro, se hacen estudios genéticos, que se mandan, creo, a Rosario y de ahí se manda a España y hacen todo un perfil genético, aunque parezca algo medio raro, créanme que se hace y por ahí encontramos algunos casos que son muy interesantes. Fíjense, hay tres tipos, el tipo 1, fíjense cómo tiene un aumento bastante lineal y después baja de una manera más curva. Este es el tipo 1. El tipo 2 tiene como una pancita ahí en el ST, fíjense acá. Y el 3 es quizás muy parecido a un bloqueo de rama derecha. Por eso en la rama derecha, chicos, siempre fíjense bien, deténganse, porque muchos bloqueos de rama derecha que uno hace el diagnóstico rápido, en realidad estamos viendo un síndrome de Brugada y el pronóstico es diferente. En el rama derecha probablemente no tenga ninguna complicación, es normal en el 20-30% de la población, en cambio en el Brugada tenemos que estar atentos porque es predictor de muerte súbita. Quizás el más típico es el Brugada tipo 1 en algunas poblaciones, pero en otras publicaciones el tipo 2 suele ser lo más frecuente. Lo que en general solemos ver es el tipo 1. Este es el típico, el clásico, el que tienen que llevarse visualmente como probable síndrome de Brugada. Fíjense acá lo que les decía, B1, B2, B3, RLF, B1, B2, B3, B4, B5 veces. En B1, B2 tengo que buscar, uno si mira rápido y dice, ah, claro, tiene un rama derecha. No, fíjense, la morfología en B2 es típico del Brugada. Esta morfología que estamos viendo acá. Así que esto, así como el supradesnivel que decíamos que no se nos puede escapar, un Brugada también tendríamos que tener la capacidad de reconocer. Y un poco para ir terminando, el síndrome de QT largo. Como el nombre lo dice, tenemos un QT prolongado. Lo normal que son 360, 380, 420, 440 como mucho. Más de esto ya no es normal. El síndrome de QT largo es una canalopatía ritmogénica también, es predictor de muerte súbita, caracterizada por una grave alteración en la repolarización ventricular. Fíjense acá. Esta es la parte de la repolarización. Acá está normal y acá está alterado. A nivel electrocardiográfico, vamos a ver una prolongación del intervalo QT que predispone a muerte súbita por arritmias ventriculares, malignas del tipo torsión de puntas o torsal de puntas. Habíamos visto en el práctico anterior, el último práctico, qué es una torsión de puntas. Es como una arritmia, es una arritmia en realidad, como un tirabuzón que empieza a girar y hace esta morfología. Entra, se agranda, se achica, se agranda. Torsión de puntas es bastante típico que se compliquen los QT largos con torsión de puntas. Así que hay que estar muy atentos porque esto también es una urgencia, hay que buscar la causa, trastornos electrolíticos, para corregir, para evitar que aparezca esta arritmia. QT largo, esto es muy típico, no hace falta saber mucho del electrocardiograma para darnos cuenta que este QT, miren lo que es esto, de acá hasta acá, fíjense cuántos cuadraditos tienen entre uno y otro. Claramente tiene más de 360, más de 440, tiene 600 y pico milisegundos. Fíjense lo que es acá, en B3, de ver, uno ya se da cuenta que claramente el QT está prolongado. No es error de técnica, no es infarto, no es nada. QT largo, QT prolongado, hay que buscar la causa y corregirlo. Bueno, como les dije, esta es una clase bastante corta. Entraron todas las patologías que de alguna manera no la pudimos englobar en las clases anteriores. Lo que hicimos en todo el curso, chicos, no es más que hablar, fíjense, de esto. Algo que parece tan sencillo, nos puede dar tanta información. Pues decís, no, una onda P, QRS, T y U. ¿Qué complicaciones pueden haber en esto? Y claramente las hay. Por eso
nos pareció importante y nos motivó, tanto al coordinador del curso, el doctor Martínez, como al licenciado José también, y a mí como codirector del curso, dar este curso justamente para alumnos de los últimos años, porque habíamos visto en el área de simulación que por ahí, y también en el cursado de otras materias, que electrocardiograma siempre es una materia pendiente. Entonces, por más que parezca algo sencillo, que sabemos que no lo es, al interpretar nosotros la fisiología, la fisiopatología, al explicarle con detenimiento, al hacerlos prácticos, entendemos que no van a salir expertos, pero van a tener un pantallazo general de los trastornos más prevalentes y más frecuentes que no se nos pueden escapar, chicos. Así como hablábamos que el supradesnivel del ST es importante, hablamos que el QT prolongado es importante, hablamos de trastornos electrolíticos que pueden ser predictores de muerte súbita, brugada. Bueno, son todas situaciones en las cuales nosotros tenemos que estar muy atentos porque cuando nos recibimos, al no ser especialistas, estamos haciendo guardias. El electrocardiograma es algo que prácticamente hay en todas las guardias. Entonces, tenemos que tener la capacidad como médicos de diferenciar lo que es normal y lo que no es normal. Y dentro de lo patológico lo que es grave, porque ahí tenemos que apretar el acelerador, llamar a quien tengamos que llamar y eventualmente derivar, porque estos pacientes que nosotros no identificamos la patología electrocardiográficamente son los pacientes que después se nos mueren, chicos, y que nosotros, si eventualmente tenemos una mínima noción de electrocardiografía asociada a la clínica, como se llama justamente este curso, podemos salvar la vida de muchos pacientes. La bibliografía siempre más o menos es la misma. Y ahora sí, finalmente terminamos el curso. Nos queda solamente el examen final de 100 preguntas que ya le vamos a estar mandando a la brevedad. Espero que les haya sido de utilidad y cualquier duda o consulta tienen nuestro correo y también tiene el campus virtual para comentarnos las dudas que tengan. Muchísimas gracias.